Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y empezamos nuestro ministerio con una palabra profética. El Señor nos dijo: preparen un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Ahora nos encontramos ayudando a ministros a levantar congregaciones en 22 países. En la escuela, cada escuela es de un año y tenemos como 20 escuelas. Tenemos 3 escuelas proféticas, una escuela del reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela de adoración, una escuela de guerra espiritual, una escuela pastoral y así sucesivamente. Cada escuela dura un año. ¿Y qué es lo que hacemos en la escuela? Bueno, tenemos una plataforma donde las clases ya están pregrabadas y entras, le vamos a dar una contraseña para que vea 3 enseñanzas. Ese es un módulo. Va a haber 3 enseñanzas. Toma nota de algunos puntos principales, hace un resumen en un cuaderno y luego en la misma plataforma va a entrar al menú y va a hacer una cita. En esa cita le vamos a hacer una llamada por WhatsApp, 1 a 1, y ahí va a entregar sus 3 enseñanzas. Esas enseñanzas nos va a permitir educarlo para que sea formado en su ministerio. También tenemos clases grupales, así como el día de hoy. Tenemos clases los martes, miércoles y jueves. Y también al final de cada clase le damos un código para que usted pueda reclamar un libro o un manual. Y esa es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. La escuela no se cobra, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: recibieron de gracia, den de gracia. La palabra de Dios no se vende, así que nosotros no cobramos. ¿Cómo se sostiene la escuela? Se sostiene a base de ofrendas, diezmos y primicias. Y el día de hoy vamos a tener una clase tratando sobre lo profético. Vamos a hablar del profeta, un guerrero. Y esta clase va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando del tema el profeta, un guerrero. Y es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos que en las escrituras se le llama a Dios por varios nombres, pero una de las maneras en cómo se le llama es como varón de guerra, y que Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Y él quiere preparar a su pueblo para que conozcan lo que es la guerra, como lo muestra en la palabra. Vamos a ver Jueces capítulo 3, versículos 1 al 2. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí muestra cómo Dios estaba preparando al pueblo de Israel para que ellos conocieran lo que era la guerra. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, aquí dice de que él dejó naciones para poder probar con ellas al pueblo de Israel, para que ellos se prepararan y estuvieran y supieran de la guerra. Es decir, quería enseñar y preparar a su pueblo para que fueran guerreros. Y dice que dejó naciones precisamente para eso. Así que vamos a ver qué tiene que ver esto en el tema de lo que vamos a ver hoy, que es el profeta, un guerrero. Porque a grandes rasgos podemos decir que el profeta guerrero es aquel que opera con autoridad en la palabra, usando estrategias bajo la unción profética para declarar al enemigo su derrota. La revelación de nuestra posición en Cristo es fundamental. Por eso será una guerra de decretos, basados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a tocar un poco más de ese tema más adelante, porque ese es el fundamento de lo que tiene que ver con la guerra espiritual.
Pero voy a expresar de manera muy breve qué era la guerra natural en Israel y cómo se hacía la guerra o qué es lo que esta implicaba. La palabra hebrea utilizada para guerrero o guerrear, que podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21, es la palabra lakham, que quiere decir consumir, por implicación batallar o pelear, sitio, guerra, guerrear, atacar, combatir. Vamos a ver este texto. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, cuando aquí habla de guerra, está usando ese término lakham. Pero vamos a ver otros términos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 13. Aquí vamos a encontrar otro término hebreo que es Kail, que significa fuerza, medios u otros recursos. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 13. Y bajo la mano, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Vemos que aquí está hablando de un ejército. Entonces, que esta palabra Cail nos habla de fuerza, sea de hombres, medios o de otros recursos. Ejército, valor, fortaleza, poder, proeza, robusto, tropa, valentía, valor, vigor, etc. Y vamos a ver un texto más que nos va a hablar de otro término que se utilizaba para guerra en hebreo. Vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La palabra hebrea utilizada aquí cuando se habla de guerrero o de guerrear es gedud, que significa multitud de soldados, tropa, ejércitos, guerreros. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, la única palabra griega que se utiliza para hablar de guerra es polemos, que quiere decir hacer guerra, batallar o guerrear. Pero vamos a hablar entonces un poco acerca de cómo era la guerra en el tiempo de Israel. Cuando estaban prestos a la batalla los israelitas, ellos tenían que primeramente consultar a Jehová acerca de dos opciones: si el conflicto podía ser evitado o si el conflicto no podía ser evitado. Tenían que preguntarle a Dios, consultar si debían ir a la guerra. Usted lo puede ver, por ejemplo, en el caso de David. David, cada vez que él tenía que ir a la guerra, él consultaba a Dios primeramente si debería ir contra sus enemigos. Y si era necesario ir a la guerra, entonces los israelitas invocaban la ayuda de Dios, ofrecían sacrificios y enviaban exploradores para reconocer el territorio enemigo. Interrogaban a los prisioneros para obtener información. Antes de la batalla, algunos eran devueltos a casa y otros iban a la guerra. El sacerdote o el general del ejército recordaba a los soldados la presencia de Dios. Esto era muy importante. Las tropas israelitas daban la señal de ataque y de invocación para que Dios los ayudara. Y usted va a ver cómo en varias ocasiones Dios le da al pueblo de Israel una estrategia de cómo deben hacer la guerra. Usted puede ver, por ejemplo, en el caso de Josué, cuando fueron a contra Jericó. Dios les dio una estrategia para que pudieran derribar los muros de Jericó. Y muchas veces la estrategia era algo que parecería no tener sentido en lo natural, pero como si ellos eran obedientes y seguían la instrucción, iban a ver la bendición. Usted lo puede ver en el caso de Gedeón, que dice que les da, que la estrategia que Dios les da es que tengan una antorcha encendida y que un cántaro y que iban a romper el cántaro y la torcha entonces se iba a poder ver. Entonces, vemos nosotros que Dios les da diferentes estrategias y vemos que a cada uno le da una estrategia diferente. Pero lo importante es que ellos fueran obedientes a la estrategia que Dios les estaba dando. Eso es muy importante en la guerra espiritual.
Dios es el que nos va a dar la estrategia que debemos hacer en la guerra espiritual. No debemos elegir hacer algo solo porque vimos al otro hacerlo o porque a mí se me ocurre que esto debería ser. No, mis amados, cuando se trata de la estrategia, si se trata de hacer un acto profético, tiene que ser por dirección del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y entonces vemos cómo habían diferentes estrategias. Y cuando ellos eran obedientes y seguían la estrategia que Dios les daba, entonces ellos eran victoriosos, podían ver el respaldo de Dios. Y la victoria se celebraba con cánticos y danzas. Cada generación caminó a la luz que tuvo. Moisés tuvo que librar guerra en 3 áreas: aire, tierra y mar. Los guerreros del antiguo pacto son la sombra y figura de lo que debería ser la guerra espiritual hoy día. Y por eso es tan importante que veamos esto, porque así como los israelitas tenían que consultar a Dios antes de ir a la batalla, lo mismo pasa con nosotros hoy día para la guerra espiritual. No se puede concebir ir a la guerra espiritual sin consultar a Dios, sin preguntar qué es lo que debemos hacer, cuál va a ser el campo de batalla, qué es lo que se va a hacer, si se va a hacer un acto profético, cuál es el que se va a realizar, qué es lo que se debe declarar. Es muy importante que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, el profeta guerrero es usado en la guerra espiritual estratégica para tomar y conquistar ciudades y naciones. Hay una visión amplia delante de nosotros durante la guerra. Cada quien es importante en el establecimiento del reino. Cada uno funcionará en una ubicación específica. Y tenemos que entender que cuando se trata de la guerra espiritual es importante que todos trabajemos en unidad, como un cuerpo. No hay tiempos para estar en celos, en contiendas, en discusiones, sino que debemos estar en unidad, trabajando juntos y siguiendo la misma visión. Por eso tenemos que estar en unidad. Es muy importante y ser obedientes, porque Dios le dirá al líder cuál es la estrategia, le indicará qué es lo que se debe hacer. Y entonces todos deben caminar en una misma visión. No podemos estar unos diciendo hay que hacer esto, otros diciendo hay que hacer la otra cosa, porque tener más de una visión es división. Entonces tenemos que caminar juntos en obediencia. Eso es muy importante. Ahora, tenemos que entender que la unción profética es una poderosa arma de guerra. El profeta se convierte en un espía en la guerra espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el profeta es el radar de la iglesia y Dios le revela al profeta para poder anticipar los peligros, para poder interceptar lo que viene. Eso es muy importante. Los profetas no solo deben hacer espionaje, sino conocer el contraespionaje. El plan del enemigo es aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Dios usa al profeta para traer estrategia, sabiduría y revelación del cielo. En la guerra espiritual tenemos que partir de un principio fundamental, que es que el enemigo y todos sus demonios ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante, porque quiere decir que tenemos un enemigo que ya está vencido. Eso es algo fundamental para la guerra espiritual. Entonces, qué importante. Ahora, el apóstol Pablo habla de una guerra que nosotros tenemos, que se gana con armas espirituales. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, mire qué interesante. Aquí habla de destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Es decir,
Toda la guerra inicia al nivel de la mente, a nivel individual. Ahí es donde inicia la guerra. Estas se forman, entonces tenemos que tener cuidado. Aquí habla de fortalezas. Los pensamientos anidados producen fortalezas. Es por eso que debemos cuidar los pensamientos, porque actuamos según cómo pensamos. Entonces, hay argumentos que cuando se arraigan en nuestra mente se convierten en fortalezas. Entonces, aquí nos habla qué importante es cuidar lo que hay en nuestra mente, evitar dardos sembrados en la mente. Debemos renovar nuestra mente. Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, esto es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Cuando reconocemos que viene un pensamiento que no está alineado, reconocerlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Para que nuestra mente esté alineada y no haya lugar para que se levante alguna fortaleza ahí. Entre las muchas fortalezas existen fortalezas de temor, de negativismo, de inseguridad, de violencia, etcétera. Pero al renovar nuestras memorias, son renovados los patrones de pensamiento y por consecuencia cambiarán los patrones de conducta. Qué importante que tengamos nuestra mente alineada con la voluntad de Dios, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así no habrá ningún asidero en nuestra mente que el enemigo pueda aprovechar. Sobre todo el profeta es necesario que se cuide y que se someta a un proceso de sanidad y de liberación, para que no haya heridas en su interior, que no haya nada en él que el enemigo pueda utilizar en su contra. Mire qué importante. Ahora vamos a ver algo muy importante. Cuando hablamos de guerra espiritual, necesitamos entender acerca de las dos dimensiones, porque existe lo que es la realidad y lo que es la verdad. La realidad es lo que vemos, lo que palpamos con nuestros sentidos, lo que se mira en el mundo natural, lo concreto, lo finito y lo temporal. Pero la verdad es lo que Dios declaró, lo que Dios determinó, lo que Dios decretó, lo que la Biblia dice que es. Es invisible, es infinita, es eterna y es espiritual. La verdad de Dios incluye el establecer el dominio de nuestro Señor Jesús, la cultura del reino a nuestro alrededor, siendo necesario depurar el ambiente, lo que incluye un cambio de mentalidad en los habitantes del lugar. Entonces, el propósito es tomar lo que hay en la verdad de Dios y establecerlo en lo natural, para que la realidad se alinee a la verdad de Dios. Eso es muy importante. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante, que es el principio de apropiación. Para esto, vamos a leer lo que dice en Josué capítulo 1, versículos 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Mira qué interesante lo que Dios le dice a Josué. Le dice, yo os he entregado todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie. Eso es el principio de apropiación. Se refiere a poner la planta de nuestro pie en el lugar para conquistarlo. Dice que todo lo que pisare la planta de tu pie os he entregado. Mire qué importante. El principio de apropiación es parte de la estrategia para tomar un territorio. Cuando Él nos ha dicho que nos ha entregado el territorio. Mire qué tremendo. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Josué al escuchar esto? Vamos a ver Josué capítulo 1, versículos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo,
pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué no dudó. Él caminó sobre la palabra. Él dijo, bueno, si Dios ha dicho que me entregará este territorio, entonces vamos a hacerlo. Esa es la seguridad que debe tener el guerrero. Que cuando Dios dice, quiere decir que así va a ser. Y hay que caminar sobre esa palabra. Mire qué importante. Ahora vamos a ver unos principios básicos para la conquista. La toma de territorios es para aquel a quien Dios llama y a quien da autoridad para comandar la estrategia de conquista o guerra espiritual. Es decir, esto no es porque a mí se me ocurre o porque yo digo que voy a ir a conquistar esto. Tiene que ser a quien Dios ha llamado y ha entregado la autoridad para poder hacer este trabajo. Muchos no reconocen la autoridad de Dios en las personas escogidas por Él, ya que generalmente no llenan las expectativas de los hombres. Pero debemos entender que el que da la autoridad para poder conquistar el territorio es Dios. Ahora, el ministro que va a conquistar debe ser guiado por el Espíritu Santo. Es de lo que estábamos hablando anteriormente, que debe ser guiado por el Espíritu Santo, porque la guerra espiritual se lleva a cabo mediante estrategias divinas para desalojar las tinieblas. Y estas estrategias solamente tendrán efecto si son guiadas por el Espíritu Santo. Quiere decir, por ejemplo, no se ponga a hacer un acto profético porque a usted se le ocurrió así. No se ponga a hacer porque vio a otro hacer. Deje que el Espíritu Santo le guíe cuál es la estrategia que usted va a utilizar para conquistar el territorio. Ahora, es necesario realizar tanto guerra espiritual como evangelismo para que se convierta una ciudad. Esto es como cuando usted va a sembrar en un campo. El hacer la guerra espiritual y el liberar es como quitar la maleza, todo lo que no debe estar ahí. Pero ¿qué pasa si usted a un campo le quita toda la maleza, pero no siembra nada ahí? Lo que va a pasar es que va a volver a salir la maleza porque no hay nada ahí impidiéndole. Entonces no se trata solamente de quitar la maleza, no se trata solo de limpiar, liberar, sino que después tiene que seguir el evangelismo, el establecer el reino de Dios en ese territorio, que viene siendo como sembrar la semilla, para que entonces pueda crecer plantas fructíferas. Pero también no se puede hacer la parte de evangelismo sin liberar, porque es como que usted quiera sembrar y esté lleno de maleza el campo. No van a poder crecer la planta ahí, porque ahí está la maleza. Entonces se necesitan de las dos partes, los dos pasos. Primero, la conquista del territorio, el liberar, desalojarlo, que se vayan toda tiniebla. Y luego se tiene que establecer la luz en ese territorio. Se tiene que establecer el reino de Dios a través del evangelismo, a través de hacer grupos familiares. De esa manera vamos estableciendo el reino de Dios en ese territorio. Y cuando ya la luz está establecida, las tinieblas no van a poder regresar. Ahora, la doctrina no debe ser de condenación, sino de luz, de esperanza y de el camino de la gracia. Mire qué importante, porque algunos que cuando van a tratar de evangelizar, están sembrando una semilla de temor o de miedo, diciendo, es que si usted no recibe a Cristo, usted se va al infierno. Y entonces lo que está haciendo es metiéndole miedo a las personas. Pero ese no es el propósito. Porque recuerde, son buenas nuevas, es decir, es como decir buenas noticias. Es decir, es un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Eso es el propósito. Y la palabra también debe ir respaldada de señales, milagros y prodigios. Es decir, que para que se vea la manifestación del reino de Dios, no basta solamente con que haya palabra, sino que esta vaya acompañada con señales y prodigios. Recuerde que nuestro Señor Jesús dijo en una ocasión, si yo echo fuera a los demonios por el poder de Dios, quiere decir que ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, las manifestaciones, los prodigios, las señales
las sanidades, echar fuera demonios, tantas cosas son las señales que acompañan la palabra. Y entonces las personas al ver eso se dan cuenta, wow, verdaderamente el reino de Dios ha llegado. Ahora, vamos a ver algo muy importante, mis amados, porque para la guerra espiritual hay varios pasos muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacerla de manera efectiva. Le voy a mencionar varios pasos que debemos tener en cuenta. Número uno, el organizar un equipo de intercesión. En el campo espiritual, la oración es imprescindible, es trascendental y fundamental. Nada ocurre sin ella. Por eso lo primero que todo líder debe hacer es organizar un equipo de intercesión. ¿Y por qué es tan importante que llevemos esto en orden? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Quiere decir, hay un orden en que tenemos que hacer las cosas, hay ciertos pasos que tenemos que hacer para poder ser efectivos en la guerra espiritual. Y este primer paso es el desarrollar o organizar un equipo de intercesión. Porque si piensa realmente penetrar seriamente en el terreno de la batalla espiritual territorial, debe tener como prioridad orar por la revelación de quién será parte de ese grupo de oración de primera línea. Deben ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios, personas con mucha confianza del líder y con una carga especial por la obra de Dios y por las almas perdidas. Un verdadero intercesor tiene lo que se le conoce como un corazón ensanchado, es decir, un corazón que realmente puede sentir y clamar por el pueblo. Eso es muy importante, mis amados. Y es una lástima decir, pero hay muchos ministerios donde está la ausencia de este equipo de intercesión. Existe muy poca preocupación por la consolidación de buenos grupos de intercesión. Y esto es muy importante, mis amados, es parte fundamental, por eso es lo primero que estamos mencionando aquí. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Vamos a ver Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vemos que Dios siempre ha estado queriendo que nosotros podamos hacer ese trabajo de intercesión. Dice para ser vallado y ponerse en la brecha. Si deseamos poder penetrar poder penetrar y desalojar los poderes de tinieblas, necesitamos organizar un equipo de intercesión. Todo líder debe formar su equipo principal de oración. Y qué importante es, porque nosotros vemos cuando estos son instruidos y son verdaderos intercesores, eso puede traer un gran efecto. Vamos a ver un ejemplo durante el tiempo de la iglesia primitiva, donde podemos ver lo poderoso que es cuando hay una iglesia entendida, con un equipo de intercesión. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 5 al 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos,
pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiero que usted preste atención a lo que nos habla este texto. Dice que Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y dice que en un momento él metió a Pedro a la cárcel y vemos que el objetivo de Herodes realmente era matarlo, porque si vemos unos versículos antes, habla de que dice que mató a Jacobo a filo de espada. Y dice que como agradó esto a los judíos, quiso seguir persiguiendo a la iglesia. Y entonces su plan probablemente era hacer lo mismo con Pedro, pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué fue el resultado? Activó la ayuda angelical. Dice que vino un ángel a sacar a Pedro de la cárcel. Y al inicio ni siquiera Pedro entendía lo que pasaba. Él creía que era una visión. Pero hasta que él está afuera, él dice: ahora entiendo que Dios mandó a su ángel para librarme de la mano de Herodes. Y dice que él luego llegó a la casa de María, la madre de Juan, donde habían muchos reunidos orando. Quiere decir, esa intercesión fue efectiva. Mis amados, qué importante es que tengamos un equipo de intercesión, que realmente estén comprometidos, que realmente tengan un corazón ensanchado, porque ahí vamos a ver lo poderoso que es. Pero para poder tener este equipo de intercesión es necesario que se les forme a los intercesores en varios temas importantes, como bases bíblicas sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cuáles son los tipos de oración? Las bases para la santificación. ¿Qué es el ayuno? Los beneficios del ayuno. La Santa Cena. El poder del nombre, el poder de la palabra, el poder de la sangre de Cristo. La oración en el Espíritu. Bases de guerra espiritual estratégica. El perdón identificativo. Todos estos y más son temas que se deben enseñar a los que forman parte del equipo de intercesión. Entonces ese es el primer paso que dijimos para organizarnos para la guerra espiritual, que es organizar un equipo de intercesión. Ahora vamos al segundo, la elección del campo de batalla. Para poder ir a la guerra espiritual es necesario saber cuál es el territorio por el cual vamos a hacer la guerra. Y para eso se requiere que el Espíritu Santo nos indique cuál es ese territorio. De este lugar puede ser tan pequeño como una cuadra, puede ser un barrio, puede ser un municipio, una gran ciudad. El plan o diseño de Dios puede ser levantar ahí grupos de discipulado o grupos familiares o levantar una nueva iglesia. Pero la persona que Dios escogió debe estar bien claro cuál es el lugar por el cual se va a hacer la batalla. Entre más específico sea, mejores y mayores serán los resultados. Así que debe definirse cuál es el campo de batalla. Y esto es muy importante, porque Dios en un momento, el Espíritu Santo va a poner una carga especial por un lugar determinado, que va a ser el lugar del campo de batalla. Ahora, ¿cuáles son algunos pasos importantes que se deben tomar? El líder debe obtener en oficinas de gobierno, o librerías o agencias de turismo mapas de la zona que incluyan de manera gráfica y amplia el territorio a conquistar. Este servirá para marcar en él los puntos clave a atacar bajo principios de guerra espiritual estratégica que mostraremos más adelante, como la cartografía espiritual. Aun cuando existieran mapas del lugar, el líder debe ir al lugar para reconocer el territorio. El líder junto a su equipo especial de oración tomará nota de cada uno de los detalles del lugar y harán una lista de ellos. Y harán un mapa del lugar reconocido con sus propias manos y anotarán en los mismos, detallados, enlistados,
como las escuelas, los colegios, los prostíbulos, los bancos, las cantinas, centros de ocultismo. Cada cosa va a ir marcada con un color. Y de esta manera, en el mapa vamos a poder tener una representación gráfica de la realidad espiritual, de lo que hay en ese territorio. Por ejemplo, usted puede marcar, por ejemplo, y decir, bueno, lo que tiene que ver con muerte lo vamos a marcar en negro. Entonces, los cementerios, los puentes donde hay suicidios, todo eso se marcaría con ese color. O puede decir, los lugares de violencia lo van a marcar con rojo. Y establecen un código donde cada color representa algo. Y esto va a permitir que se pueda ver cuál es la realidad espiritual de ese territorio. Algunas de las cosas más importantes, los lugares que deben reconocerse, centros de gobierno como senados, alcaldías, juzgados, centros militares, etcétera. Centros de estudio, universidades, escuelas, de todo tipo. Templos, tanto evangelísticos como católicos, mormones, testigos de Jehová o de diferentes grupos sectarios. Centros de perdición, cantinas, bares, casinos, prostíbulos, centros gay, nightclubs, etc. Barrios o zonas de violencia y narcotráfico. Lugares donde se desarrolla el ocultismo, casas de brujería, curanderos, lugares donde se leen las manos, las cartas, etc. Lugares de idolatría o catedrales. Lugares como de medios, como radioemisoras, televisoras y periódicos, los medios de comunicación, casas o departamentos de personajes de la ciudad, cementerios y lugares de suicidios, lugares históricos, monumentos, ruinas, etc. Todas estas cosas son importantes marcar en el mapa para que se pueda entender qué es lo que hay en el territorio. Ahora, número 3, establecer un equipo de inteligencia. Mis amados, en cada congregación del Señor hay personas a quienes Dios les da talentos y dones diversificados. Hay personas útiles que han sido capacitadas a lo largo de los años en diferentes áreas del saber humano. Algunos son periodistas, sociólogos, historiadores, psicólogos, profesores de historia, estudiosos, autodidactas. Y estos están esperando una oportunidad para poder utilizar el don que Dios les ha dado para servirle. Y cada líder debe saber aprovecharlos porque pueden realizar una tarea valiosa a favor del reino. Ayudar en batalla espiritual contra poderes malignos. Estos serán lo que se conoce como el equipo de inteligencia. Serán los proveedores de datos estadísticos, modernos o históricos ancestrales de las comunidades a conquistar. Entonces, miren qué hermoso es esto. Por un lado está el equipo de intercesión, intercediendo por el territorio y van recibiendo revelación acerca de lo que hay en ese territorio. Y por otro lado, usted tiene el equipo de inteligencia, que van a estar investigando en bibliotecas, en diferentes fuentes de información o preguntando a personajes importantes para poder entender más a profundidad la historia del territorio, qué cosas hay ahí, los datos estadísticos. Y vamos a poder ver cómo lo que es revelado al equipo de intercesión muchas veces va a coincidir con lo que se mira en el equipo de inteligencia. ¿Cuáles son algunos detalles que el equipo de inteligencia debe investigar? La historia del lugar, tanto ancestral como reciente. Detalles de su fundación, cuándo se fundó, quiénes lo fundaron, para qué la fundaron. Guerras o revoluciones en la zona. Procesos de colonización, esclavitud e independencia. Raíces religiosas y culturales de la nación. Dioses o personajes venerados. Historia de los primeros pobladores, quiénes eran, cuáles eran sus costumbres, sus rituales, en qué creían. Pactos de sus gobernantes, relación con la masonería, significado de los nombres del lugar y por qué de sus designaciones.
Los nombres tienen mucho significado. Hay que entender por qué se les designó así, qué es lo que significa. Historia es su geografía e hidrografía y su relación con leyendas antiguas. O sea, lagos, ríos, bosques, volcanes. Generalmente estos puntos dan origen a leyendas antiguas. Y es importante entender qué es lo que estos representan. Porque muchas veces pueden ser lugares donde se mueven las tinieblas en ese lugar. Estudio de sus parques, monumentos y lugares históricos. Cuando hay un monumento, ¿a quién se levantó? ¿Cuál fue el propósito? Movimientos migratorios, desarrollo del ocultismo en la zona, el desarrollo político de la nación, los pactos y los acuerdos de los gobernantes, el trato a la iglesia evangélica, el trato a la comunidad judía, las universidades y su influencia sobre el territorio, el narcotráfico, los símbolos patrios de la ciudad y qué es lo que representan, etcétera. Entonces, todo esto son cosas que el equipo de inteligencia se encargará de investigar. Y esto nos va a poder dar una imagen más completa de qué es lo que ocurre en el territorio, qué es lo que se mueve ahí. Ahora, número 4, reconocimiento de pactos ancestrales que esclavizan la zona. Esto es de muy gran importancia, que el escogido por Dios para dirigir la guerra espiritual comprenda que el enemigo ya ha sido derrotado plenamente por Jesús en la cruz del Calvario. La guerra espiritual estratégica descansa fundamentalmente en esta maravillosa verdad. Y es que Satanás está derrotado sin duda alguna por medio de Jesús y su obra de sangre en la cruz. Esa es la base legal de nuestra victoria. La iglesia posee ahora como herencia esa victoria total de Jesús. Y Él nos ha dado la autoridad a nosotros, la iglesia. Esa autoridad descansa en el poder de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la sangre del nuevo pacto, derramada para redención de los pecados del mundo. La sangre del Cordero introdujo un nuevo pacto para cubrir a la humanidad completa. Ningún otro pacto tiene mayor poder que ese. El enemigo ha tratado de esclavizar ciudades, naciones y grandes territorios, haciendo uso de vacíos de autoridad como argumentos, como pactos establecidos a través de los nombres, a través de los pactos con los gobernantes. Pero hay una gran noticia, mis amados. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos herederos de esta tierra como hijos de Dios y por lo tanto poseedores de un mayor argumento legal para la liberación de los territorios. Por lo tanto, la guerra espiritual consiste en anular los pactos satánicos, en destruir los argumentos infernales y quebrantar su yugo sobre los pueblos. Los guerreros, los conquistadores del reino, son los verdaderos representantes del poder judicial de la corte celestial, a quienes se nos ha dado las órdenes de desalojo y el decreto real del trono divino de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer a los principados y a las potestades. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de nosotros. Es decir, que a nosotros nos corresponde en darle a las tinieblas esa carta de desalojo para que tengan que salir. Eso es la guerra espiritual. El enemigo ya está vencido. Tenemos un enemigo que ya está vencido. Lo único que necesitamos hacer en la guerra espiritual es entregar esa carta de desalojo, porque ellos ya fueron vencidos. Mire qué tremendo.
Vamos a ver lo que dice a Juan capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué interesante, no dice que vino a salvar a los que se habían perdido. Dice que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La autoridad del ser humano para gobernar la tierra. Dios siempre quiso que los seres humanos fueran quienes gobernaran la tierra. El propósito original de Dios era gobernar la tierra a través del ser humano. Por eso es que cuando creó a Adán y a Eva, les dijo que sojuzgaran la tierra, o sea, que gobernaran la tierra. Ese es el propósito. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando ellos desobedecen, ellos se salieron del orden divino. Ellos dejaron un vacío de autoridad y el enemigo vino a usurparlo. Y por eso ellos perdieron autoridad, porque ellos desobedecieron y dejaron el vacío de autoridad. Y entonces el enemigo viene y lo usurpa. Pero hay una gran noticia, porque nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que usted mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué tremendo, dice que los despojó. ¿Qué quiere decir que los despojó? Quiere decir que todo eso que el enemigo había conseguido mediante mentiras, mediante engaño, vino nuestro Señor Jesús y se lo quitó. Todo eso que el enemigo había tomado ilegalmente, nuestro Señor Jesús se lo quitó, porque es la autoridad que originalmente le pertenecía al ser humano. Eso es lo que se había perdido y lo que él vino a buscar y a salvar. Dice que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento es cuando él derrota al enemigo y a todos sus secuaces y les quita esa autoridad que ellos habían conseguido ilegalmente. Y lo más tremendo es que después de eso, lo que él hace es entregarnos la autoridad a nosotros. Porque el objetivo de Dios sigue siendo el mismo, gobernar la tierra a través del ser humano. Entonces Jesús ahora le da la autoridad a la iglesia para que sojuzgue, para que gobierne, tal como siempre fue la visión y el propósito de Dios. Mire qué maravilloso. Tenemos que entender esto, mis amados, porque es fundamental para la guerra espiritual. Hay algunos que cuando piensan en guerra espiritual están pensando como que van a ponerse los guantes de boxeo y van a pelear con el enemigo. Pero mis amados, el enemigo ya está derrotado. Nuestro Señor Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario y nos ha entregado la autoridad a nosotros para darle la carta de desalojo. Eso es la guerra espiritual. Entonces, ¿en qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de los pactos? Porque el enemigo ha tratado de controlar los territorios a través de pactos, pactos de tiniebla, como la rebelión de los pueblos, las prácticas de ocultismo, los pactos por el nombre. Usted ha visto que hay tantas ciudades, tantos lugares que tienen el nombre basado en un santo. O sea, eso es algo que algo que pacta el territorio. El pecado en sus diversas manifestaciones. Son diferentes maneras en cómo el enemigo trata de hacer pactos para tener controlados y oprimidos a los territorios. Pero a través del mapeo espiritual, a través de la investigación del equipo de inteligencia y a través de la revelación que va a recibir el equipo de intercesión, se va a poder conocer cuáles son esos pactos para poderlos anular. Esto es muy importante, mis amados. Ahora vamos a ver el paso número 5, el establecimiento de los escuadrones de misiones especiales. En la época de la guerra de Vietnam, existía un grupo especial del ejército de los Estados Unidos que se le conocía como los Boinas Verdes. Estos eran soldados preparados bajo un entrenamiento especial para misiones especiales.
Estos eran un equipo de fuerzas especiales que infiltraban el territorio enemigo, capturaban oficiales de alto rango, saboteaban una planta una planta de combustible, una fábrica de municiones, y ellos buscaban arriesgando su propia vida para entrar y buscar los lugares donde podían hacer mayor daño al adversario. Y esto es representativo de lo que ocurre en la guerra espiritual con el escuadrón de misiones especiales, que son personas preparadas, capacitadas para la guerra espiritual, que podríamos conocerlos como los valientes de Dios o escuadrones de misiones especiales, que hacen cumplir las órdenes de los generales y bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo van y penetran el territorio y pueden llevar a cabo diferentes labores, como ungir el territorio, hacer caminatas de oración y de ungir la zona, ungir un territorio desde un barco, desde un automóvil o de un avión, desatar la palabra y profecía a un determinado lugar, realizar actos proféticos en territorio enemigo, invadir zonas religiosas adversarias y establecer el testimonio del reino, ungir viviendas, subir a los montes a batallar, penetrar en zonas para ungir la zona y adorar a Dios, confrontar a los poderes religiosos, usar elementos proféticos en la batalla espiritual, establecer vigías y grupos de intercesión en el campo contrario, ayudar al mapeo espiritual, servir como guardaespaldas espirituales de otros en misiones especiales, levantar altares de adoración, orar por el líder o general de guerra. Entonces, vemos que son personas que deben estar maduras y bien preparadas para este trabajo, porque no es algo sencillo. Es un trabajo en el cual se van a enfrentar con potestades, con principados, y van a llevar a cabo estos trabajos tan importantes. Entonces, ¿qué características deben tener? Deben ser consagrados y humildes, no buscando llevarse la gloria, no teniendo un complejo de heroísmo, sino reconociendo que la gloria y la honra es para Dios. Deben ser llenos del Espíritu Santo, maduros y muy bien versados en la palabra. Deben ser sumisos y obedientes a la autoridad delegada. Deben ser conocedores de los principios de guerra espiritual, específicos en su accionar. Deben ser buenos intercesores. Deben tener los dones de revelación activados. Deben tener el carácter de Cristo. Estar comprometidos con el Señor. Y no tener miedo. Eso es muy importante. Fíjense que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, una de las cosas que decían es que decían que el que tuviera miedo se iba a la casa, no iba a la guerra. Qué importante. Lo mismo ocurre en la guerra espiritual. No puedes ir a guerrear si tienes miedo. Entonces, estas son características que deben tener estas personas del equipo de escuadrón de misiones especiales. Ahora, vamos a ver el paso número 6, el mapeo espiritual de la zona de combate. Hablamos un poco de esto, pero ahora voy a hacer un poco más énfasis en lo que tiene que ver con la cartografía espiritual, que es algo muy importante que debemos entender. El diccionario Larousse define cartografía como el arte de trazar mapas geográficos. Es mediante esta ciencia que tenemos mapas de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestros continentes. Y tenemos una visión clara y definida de la realidad natural de nuestras ciudades y calles. Por el trabajo de buenos cartógrafos, tenemos en un mapa sencillo la ubicación de parques, calles, avenidas, etc. Y nos es de gran ayuda para podernos desenvolver en un territorio. Entonces, eso es lo que es la cartografía naturalmente, pero yo quiero decirle que la cartografía también es útil en la guerra espiritual. Vamos a ver cómo ocurre esto. La cartografía espiritual nos permite tener un vistazo de la ciudad, nación o territorio como es y no como parece ser. La cartografía tiene sus bases en que lo espiritual realmente se impone sobre aquello que es lo natural. Desde luego, esto marca una diferencia clara entre lo visible y lo invisible.
Recuerde lo que le decía de la verdad y la realidad. Es decir, hay una dimensión espiritual y una dimensión natural. Y detrás de lo que hay en la dimensión natural, hay una dimensión espiritual que influye en lo que está ocurriendo en la dimensión natural. Entonces, la cartografía espiritual bien realizada nos permite ver una verdad muy importante, que muchos aspectos visibles del mundo que nos rodea están relacionados con fuerzas espirituales. Entonces, al realizar la cartografía y ver cuál es la realidad del territorio, podemos ver cuáles son las fuerzas espirituales que están operando en ese lugar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay ciertos barrios o ciertas ciudades que son reconocidas por cierto tipo de pecado? Por ejemplo, hay cierto lugar donde dice, pero es que ese es un barrio muy violento, ahí hay pandilleros, ahí matan. Y entonces quiere decir que ahí se está moviendo mucho lo que es la violencia. Eso habla de lo que hay ahí en la guerra, en lo que hay en el ambiente espiritual. O por ejemplo, usted va a otro lugar y dice, no, aquí hay mucha inmoralidad sexual, es terrible. Entonces quiere decir que eso es lo que se está moviendo espiritualmente en ese territorio. Y así vamos a ir viendo que en diferentes territorios hay diferentes fuerzas de tinieblas que se mueven en ese territorio. Entonces la cartografía espiritual consiste en una labor de investigación para identificar o denominar los poderes espirituales que trabajan sobre una nación, ciudad o comunidad. Y el propósito final de ese trabajo consiste en aplicar este conocimiento en la guerra y oración estratégica. Entonces, ¿qué importante es este trabajo? Ahora, ¿qué necesitamos entender para poder hacer un buen mapeo espiritual? Tenemos que procurar la unidad de todos los que están trabajando en la guerra espiritual. La unción corporal es imprescindible y necesaria para poder derrotar al enemigo. Bajo mucha oración y discernimiento se establecerá el área geográfica sobre el cual se va a hacer el mapeo. Esto lo vimos en el punto número 2, que era el de la elección del campo de batalla. Que el Espíritu Santo va a revelar cuál es el territorio por cual se va a hacer la batalla. Y ese va a ser el territorio sobre el cual se va a hacer ese mapeo espiritual. Ahora, se debe obtener todo el material posible sobre la ciudad o el territorio a trabajar. A través de la historia nos será más fácil identificar cuáles son las fuerzas malignas operantes. Por eso es también importante el trabajo del equipo de inteligencia, que nos ayudará también a poner en contexto lo que estamos viendo en el territorio. Recuerda que el paso es para recopilar la información sobre el territorio a conquistar, que se puede conseguir en museos, libros históricos, periódicos, bibliotecas, historiadores o aún los propios residentes del lugar, que muchas veces nos pueden contar sobre la historia del lugar, qué cosas hay en el lugar. Entonces, esto es una parte donde el equipo de inteligencia nos va a ser muy útil para poder conocer toda esta información. Y después de eso, tenemos que hacer el mapeo, dirigidos por un mapa que recoge la realidad espiritual del territorio, viendo cuáles son las cosas que hay en ese territorio. Se utilizará un código de colores. Cada color servirá para denotar algo diferente, alguna fuerza espiritual diferente en el territorio. Y se pintará con ese color los diferentes lugares que indican ese tipo de fuerza espiritual. Y se debe hacer una lista de anotaciones para indicar qué es lo que representa el código. Con esto podemos identificar con absoluta claridad los planes del enemigo, sus estrategias, artimañas y complots sobre áreas específicas. Y vamos a la acción a la iglesia, aplicando este conocimiento para poder ser victoriosos, sabiendo en qué dirección tenemos que orar y qué es lo que se va a hacer para la batalla en el territorio. Es de gran ayuda denominar los espíritus y muchas veces no vamos a conocer el nombre propio, a menos de que el Espíritu Santo nos lo revele. Pero se le puede denotar por su función, qué tipo de pecado hace fluir en un lugar, como potestades de homosexualidad, de alcoholismo, de brujería, de idolatría, etc. No es necesario conocer los nombres propios de cada espíritu, pero sí su naturaleza y el tipo de presión que estos producen sobre el territorio.
Cuanto más específico sea nuestra oración de guerra, mejor serán los resultados. Ahora, ¿dónde vemos las bases bíblicas para lo que tiene que ver con la cartografía? Bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Números capítulo 13, versículo 1 y 2 y versículos 17 al 20. Vamos a ver lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades fortificadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Es decir, Dios le da la orden a Moisés. Dice que envíe hombres a reconocer la tierra. Esto es cartografía, básicamente está diciendo, vayan a reconocer la tierra, cómo es el lugar, si hay árboles, si es estéril, si es fértil, si el pueblo es numeroso o no. Es decir, los detalles de cómo era el territorio. Eso es cartografía, eso es mapeo. También vemos que Josué siguió esta misma estrategia. Vamos a ver Josué capítulo 2, versículo 1, parte A. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Vemos que Josué hizo esta misma estrategia, el mapeo, la cartografía espiritual, los mandó a reconocer la tierra. Obviamente en estos pasajes no se describe a detalle cómo se hacía el mapeo espiritual, pero sí se utilizan los principios fundamentales que hoy día el Espíritu Santo está animando a utilizar en la guerra espiritual. Entonces, qué importante. En esta fase de la batalla territorial, se necesita poder conseguir un papel o cartulina y comprar una caja de marcadores de diferentes colores o lápices de color. Y cada color diferente servirá para marcar un tipo diferente de influencia o de poder de tiniebla operante en una zona conquistada. El mismo color usado en la parte de atrás del mapa, donde se han señalado las influencias, servirá para denotar el nombre o las referencias establecidas que identifican esas fuerzas del mal con el área señalada en el mapa. Bueno, mis amados, yo espero que con esta enseñanza hayamos podido entender acerca de la guerra espiritual. ¿Cuál es el lugar del profeta como un guerrero en la guerra espiritual? ¿Y cuáles son varios puntos que necesitamos entender para poder ser efectivos en la guerra espiritual? Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, Pastor José Luis, por esta importante información que nos ha dejado claro lo que debemos de hacer. Ahora quiero pedirles que por favor se pongan de pie. Padre amado, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Por la autoridad que tú me has dado, yo vengo extendiendo mi manto sobre las personas presentes aquí, tus hijos, y vengo declarando que se activa la unción del guerrero, se activa por el poder del Espíritu Santo, se activa, se abren ojos y oídos espirituales para que ellos puedan recibir las instrucciones de parte del Espíritu Santo. Vamos a comenzar por nuestra casa, vamos a ungir nuestra casa. Y si tú no conoces cómo hacer esa limpieza, puedes mandar un mensaje mañana y pedir la oración limpieza de territorio. Vas a ungir tu casa, vas a tocar los dinteles de la puerta y las de las ventanas. Y vas a declarar que la sangre de Cristo está sobre ellos y que tú autorizas a ningún espíritu inmundo que pueda entrar en tu casa.
que tú declaras que cada espíritu inmundo se mantiene lejos de tu hogar y consagras tu casa, declaras que el reino de Dios se establece en ese lugar y que ahí gobierna el Señor Jesucristo y que su nombre está sobre todo nombre, está en tu hogar, que estás cubierto con la sangre preciosa del Cordero, levantas vallado de protección. Lo mismo debes de hacer en los grupos familiares, en tu lugar de trabajo o de escuela, donde tú estás la mayor parte del tiempo. Vamos a comenzar a limpiar nuestras ciudades, comenzando por los lugares donde nosotros más frecuentamos. Y vamos a declarar que todo espíritu inmundo se va en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar una limpieza por nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestras congregaciones o los lugares en donde hacemos los grupos de discipulado. Vamos a declarar que esos lugares están limpios y se levanta un altar de adoración. Declaramos que el poder de Dios viene sobre ustedes, porque nosotros somos hijos de Dios y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Jesús dijo, a los que creen seguirán estas señales de autoridad y poder. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo quiero pedirles que alcen su mano derecha y agarren la espada que viene de la unción profética. Agarra la espada y muévela en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra es la espada. Y vamos a declarar que todo lugar que pise la planta de nuestro pie es un lugar conquistado por la sangre preciosa del Cordero. Es un lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo y declaramos que el reino de Dios se establece en este lugar y que nosotros tenemos la autoridad, porque dice, a todos los que han creído en mí se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que levántate como hijo, porque la Biblia dice, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo declaro que se abren tus ojos y oídos espirituales y empiezas a recibir sabiduría celestial para que puedas saber cómo limpiar y desalojar tu territorio, el que ha sido asignado a tu territorio. Levántate y solamente ten fe, no tengas miedo, porque dijo Jesús, yo no les he dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Así que como hijo de Dios Todopoderoso, pisa el territorio que se te ha entregado y di, yo soy un hijo de Dios. Y declaro que esta tierra le pertenece al Señor Jesucristo, que Él gobierna y es dueño de este territorio, que está estableciéndose el reino de Dios en este lugar. Y recibe la autoridad y poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en este lugar, del norte, del sur, del este y del oeste, y activa la unción del guerrero en sobre tus hijos. Quita todo miedo, arranca todo miedo, toda maldición ancestral, toda maldición generacional, todo ocultismo, toda atadura de tinieblas, arráncala por favor de sus vidas. Arranca toda miseria y toda pobreza de sus vidas y declara que ellos son libres en el nombre poderoso de Jesús y están listos para ir a representar el reino de Dios en la tierra. Señor, yo pongo a tus hijos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. De esta manera hemos podido terminar esta clase. Ahora quiero tomarme un momento y quiero agradecer a las personas que nos ayudan en nuestro ministerio. Por ejemplo, queremos dar gracias a Pablo Ezequiel Zárate García de Veracruz, México, que mandó una ofrenda para que podamos nosotros mantenernos al aire.
También quiero bendecir a Alin Hernández de Mazatlán, Sinaloa, México, y a Linda Salcedo de Colombia, Barranquilla, Colombia. Queremos agradecer por su colaboración, por haber enviado sus ofrendas para que nosotros podamos mantenernos siempre trayendo esas enseñanzas. Ahora tengo un regalo para ustedes. Vamos a regalarles un manual que es este manual profético, el manual profético número 25. Este manual cuenta con de 10 a 12 enseñanzas, 12 capítulos de la escuela profética que lo puedes estudiar en tu casa. Y lo que necesitas es tomar una foto a esta imagen con el código 464-434 y envíalo al número de WhatsApp que está aquí abajo, el número verde, más 505-8691-4973. Pero recuerda, esta foto tienes que mandarla hoy en cuanto termina la clase para que puedas recibir una copia digital de este manual. Y también si deseas, puedes pedir la grabación de la enseñanza para que la puedas repasar y poder revisar paso a paso lo que se necesita hacer para la guerra espiritual. Bueno, mis amados, damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero hacer una pausa y darle la oportunidad a los que tienen preguntas. Si tú tienes una pregunta, por favor, levanta tu mano, nos dices tu nombre, nos dices de qué parte del mundo te conectas y te vamos a dar el micrófono para que puedas preguntar. Vamos a ver si hay preguntas, si no, pues nos vamos a despedir y nos vamos a ver hasta la próxima semana. Aquí hay una pregunta. Mario, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, lo volviste a cerrar, mi niño. Ahí. Ok, amados, buenas noches, mi apóstol, bendiciones para usted y su familia. Respecto al equipo de intercesión, un equipo de intercesión mínimo por cuántas personas debe estar conformado y máximo Bueno, por cuántas, mi apóstol. bueno, Bendiciones, eso muchas va gracias. en dependencia de tu congregación, mi niño. Digamos, si vas a trabajar en una ciudad, va en dependencia de la cantidad de gente que tengas disponible y ahí tú lo vas a escoger. Si no tienes muchos, pues bueno, van a ser pocos, porque acuérdase que tienes que hacer dos grupos más. Otro es el grupo de inteligencia, que es el que va a buscar las cosas a la biblioteca, va a buscar los nombres, quienes la fundaron y todo eso. Y otro grupo que son los grupos élite que entran y penetran para hacer los actos proféticos. Así que tienes que dividir tu gente en tres grupos. ¿Sí me Ok, comprendes? sí, señor, ok, comprendido. Muchísimas gracias por la aclaración, apóstol. Dios te Bueno, para bendiga. servirte, mi niño, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a Amén, Apóstol, amén. darle vamos a darle el micrófono a Diana Cruz. Diana Cruz, ¿puedes activar tu micrófono, Diana? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, ¿desde dónde nos llama, mi niña? Buenas noches, apóstol. Hablo de acá de Tampico, Tamaulipas, México. Ok, dígame cuál es su pregunta. Mire, no, es que lo que pasa es que hace rato que empezó la prédica, este, yo tengo un bebé de 5 meses, entonces le dio un ataque de como entre pánico y lloró bastantísimo, y siempre él está en las clases conmigo. Entonces, ahorita que empezó a llorar, se atacó y lo abracé. Entonces declaré la sangre de Cristo y até espíritus y los mandé al abismo y mi bebé se calmó y ahorita está bien calmado y está sonriente. Quiere decir que aquí había algo o hay algo. Bueno, En mi mi niña, casa estoy en la recámara. eso sucede cuando tienes parientes que han hecho pactos con el diablo.
digamos un abuelo, Ah, un tatarabuelo, un bisabuelo, hicieron un pacto con el diablo. Por eso dice Éxodos 25, dice, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Quedan ataduras. Deberías de hacer una liberación, mi niña. Deberías ah, declarar la palabra. Mira, escríbeme el jueves de la sí, mañana, mándame un mensaje y pide una consulta conmigo, una entrevista, y ahí nosotros podemos hablar. Yo te voy a decir más o menos cómo hacer la oración. bueno, sí, ¿Ok? sí, pues, sí. Bueno, para servirte, mi niña, que el Señor te bendiga Gracias. grandemente. Bendiciones. Ahora vamos a ver a María Polanco. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Amén, amén. ¿Desde dónde nos llamas? De New Jersey, eso en Estados Unidos. Ok, dígame cuál es su pregunta. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto puedo yo ayudar a una persona a poder ungir su casa? O sea, ¿eso es algo que yo puedo ser parte de eso o solamente darle la Sí, sí, guianza? si te lo piden, mi niña, nosotros lo podemos hacer. Hay personas que están en la iglesia y no pueden hacer esas cosas todavía, pero lo mejor es que le enseñes. Yo te voy a sugerir de que me mandes un mensaje el día jueves en la mañana y me pidas la oración limpieza de territorio. La Amén. recibes y con esa oración vas a hacer la limpieza en la casa de ella. Y de ahí se la pasas, le dices, mira, la oración la vas a hacer así, porque esa limpieza tienes que estarla haciendo constantemente. Ya, excelente. Muchas gracias, pastor. Para servirte, mi niña, que Amén. el Señor te bendiga. Bueno, Apóstol, buenas noches. mi niña tiene que levantar la mano y No esperar puedo, su no turno. sé, perdone, pero no sé cómo se hace, pero es Bueno, que no dígame pude cuál es su copiar. nombre, Mariana desde cuál es su Alemania. pregunta. No, no, es que no pude hacer la foto para tomar el número para el manual. Bueno, ahí está. Ok. Ok, vamos a darle el lugar a alguien más. Yolanda. Mari Yolanda, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Mari Yolanda, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Aló. Mari Yolanda, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bueno, creo que teníamos problemas técnicos. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Si ya no hay más preguntas, pues me despido. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Muy buenas noches, mis niños. Muchas Bendiciones, gracias. Amén, amén. Dios apóstol. le bendiga. Amén, Bendiciones para todos. Bendiciones. buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Dios les Dios bendiga. también, bendiciones.